tardes, Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío estar juntos otra vez en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a Cuba por la Salud, de un resumen semanal que actualiza la situación epidemiológica en el país. Esta semana La Habana aprobó y comenzó a aplicar medidas de flexibilización, pero sin abandonar la fase de transmisión autóctona limitada de la enfermedad. Autoridades sanitarias de la provincia aprecian que la capital avanza hacia el control epidemiológico. En tanto, Gisela Ciego de Ávila continúa el enfrentamiento a un complejo rebrote de COVID-19, por lo que las máximas autoridades de la salud pública de nuestro país dirigen allí la batalla para lograr su contención. Como es habitual, nos faltarán en esta emisión el tiempo que dedicamos a la reflexión desde la psicología con el profesor Manuel Calviño. Ya comenzamos. Y comenzamos y lo hacemos actualizando la situación epidemiológica del país. Hoy se diagnosticaron 62 casos positivos de la COVID-19, pero revisemos algunas estadísticas sobre el comportamiento de la enfermedad de esta semana. Siempre los casos activos a través de la gráfica, el apoyo que siempre nos brinda Joel Ledo en estas tablas, vemos cómo hay una tendencia a mantener estos casos activos entre 580, 600 casos activos diarios reportados. Fíjese que el jueves un pico importante de la enfermedad, según la información que nos llega a través del Ministerio de Salud Pública todos los días, a través del parte habitual del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Avanzamos, aquí tenemos la estadística de fallecidos en la semana. Digamos que siempre es la nota más triste que nos toca anunciar en Cuba por la Salud. El domingo, con 2 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la COVID-19 en el país, pero si bien tenemos que decir siempre que es la nota triste tener al menos un fallecido en la semana, en las semanas anteriores, en las anteriores semanas veíamos como también hubo un incremento de la tasa de letalidad. Esta semana el control parece visible a través de esta estadística. Avanzamos también con otros datos, lo hacemos con los nuevos casos diarios reportados. Fíjese cómo el domingo 45, el lunes significativamente más bajo con 26, y vemos también cómo entre miércoles y jueves hubo una tendencia a reportar el pico a través también de la incidencia de las provincias de Ciego de Ávila. Hoy sabemos que estos 62 casos que se reportan en esta jornada corresponden en su mayoría a Santi Espíritus, también una provincia que comienza a mostrar una situación compleja con la enfermedad. Tras más de 28 días sin reportar nuevos casos positivos, el Consejo de Defensa Municipal levantó la medida de cuarentena para todas las áreas de la ciudad de Cárdenas y el Consejo Popular Humberto Álvarez, zonas que durante el último mes han vivido bajo ese régimen. Las autoridades destacaron la labor del personal de salud y la disciplina de la población. Veamos. Tras evaluar las acciones a desarrollar en el área del más reciente caso confirmado en Cárdenas, las autoridades del territorio comunicaron la decisión del Consejo de Defensa de la provincia de Matanzas de retirar la cuarentena a 4 zonas que permanecían en ese régimen en la cabecera del municipio. La disciplina mantenida por la población, así como el rol desempeñado por los equipos de salud y demás personal que aseguraron las medidas de aislamiento, constituyeron garantía para la suspensión de la cuarentena, que en todos los casos llegó a las 4 semanas. Todo este trabajo no solamente es de salud, este trabajo también estuvieron inmensos muchas organizaciones de más, el CDR, la Federación, el partido, diferentes órganos del gobierno que también estuvieron inmiscuidos en esto para poder lograr que no tuviéramos ningún tipo de alteraciones en el proceso de la COVID y que las cosas funcionaran. De las áreas que concluyeron la cuarentena en Cárdenas, la más amplia fue la de Reparto Fructuoso Rodríguez, en la cual 35 edificios se mantuvieron bajo esa medida. En recorrido por cada uno de los sitios que fueron liberados del necesario confinamiento, el presidente del Consejo de Defensa Municipal, Víctor González Inver, exhortó a los vecinos a mantener la disciplina social y cumplir con los protocolos sanitarios para avanzar con éxito en el enfrentamiento a la COVID-19. Ahora en el municipio de Cárdenas, el único espacio público que se mantiene en cuarentena es el Consejo Popular Santa Marta. En Matanzas, Alexei Macintosh León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y lo comentábamos al inicio de Cuba por la Salud. Ciego de Ávila es la provincia de mayor tasa de incidencia de la COVID-19 en nuestro país. Desde el mes de septiembre, ese territorio vive un importante rebrote de la enfermedad. Veamos qué nos dicen las estadísticas sobre qué sucede ahora mismo en esa provincia del centro cubano. Aquí tenemos una gráfica que muestra quizás los episodios más complejos de presencia de la enfermedad en el país. Artemisa, que ha venido mejorando considerablemente el número de casos positivos, por supuesto, ya sin eventos activos de COVID-19, con solo 2 casos. La Habana con 123, pero quiero que nos detengamos en Ciego de Ávila, 152. Y vamos a revisar por dentro qué está sucediendo en ese territorio. Joel Ledo lo permite siempre a través de la información gráfica. Si bien en Ciego de Ávila no se concentra el mayor número de eventos de transmisión local de la COVID-19, sí tienen quizás estos 6 eventos que reportan el mayor número de casos activos dentro de cada uno de ellos. Hay a su vez 19 focos de COVID-19 y 258 casos activos. Decíamos que es la situación más compleja, por tanto la dirección del país pues decidió que el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, pues dirigiera en esa provincia el enfrentamiento, el combate a la COVID-19. Vamos a revisar más en información gráfica, porque decíamos que si bien en esta provincia se mantiene en fase 1 de recuperación post-COVID-19, con excepción de la cabecera provincial que ha retornado a la fase de transmisión autóctona limitada, otros municipios sí presentan una situación también compleja. Tal es el caso del municipio de Venezuela, el municipio Bolivia y el municipio de Morón, con 5, 4 y 1 casos activos cada uno. Sin embargo, noten ustedes que el municipio cabecera, y estoy hablando de Ciego de Ávila, pues presenta 137 casos, y esto habla de una muy compleja situación epidemiológica que presenta la cabecera provincial de esa provincia de nuestro país. A propósito, el Laboratorio de Biología Molecular abierto en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, agiliza el procesamiento de muestras para detectar el nuevo coronavirus. Al acto de inauguración asistió el ministro de Salud Pública de nuestro país, doctor José Ángel Portal Miranda. Con el análisis de las primeras 40 muestras para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2, quedó inaugurado el Laboratorio de Biología Molecular del municipio de Morón, en Ciego de Ávila, donde se procesarán 300 pruebas diarias y en un futuro se llegará a 1000. No solo de pacientes de la provincia, sino de otras regiones del país. Vamos a ir recibiendo muestras de otras provincias que están cerca de la nuestra y los test que se realicen a los extranjeros, a los turistas que arriben a la Cañería Norte. Esa va a ser la responsabilidad que vamos a tener en este laboratorio y el alcance que vamos a tener con el equipamiento que tenemos hoy y con el que futuramente vamos a recibir. Al agilizarse el diagnóstico de la enfermedad, se puede cortar con más prontitud la cadena de contagios, logrando un mayor control de la epidemia del nuevo coronavirus, y se acciona con mayor efectividad en los protocolos de atención médica de los casos positivos, lo que facilita una evolución favorable. Este laboratorio va a también realizar la función de la vigilancia desde el punto de vista del laboratorio de todos los turistas que arriben a Los Cayos, y va a permitir también, en este caso, detectar si hay casos positivos para poderlos mantener aislados, o que los pacientes, o sea, los personal que arribe sean negativos, para que también se sientan seguros, esto va a dar más seguridad. Con la inauguración oficial de este Laboratorio de Biología Molecular, a la que asistió el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, junto a integrantes del Consejo de Defensa Provincial, se avanza en el empeño de que cada provincia cuente con un centro de este tipo para la detección hoy del SARS-CoV-2, pero que en el futuro podrían también diagnosticarse otras enfermedades infecciosas. Desde Ciego de Ávila, Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Santi Espíritus es de esas provincias que evidencia una dispersión del virus en los últimos días. Hoy Santi Espíritus con 37 de los 62 nuevos casos reportados en esta jornada. En el Hospital Camilo Cienfuegos de ese territorio se extreman las medidas de prevención y control de la COVID-19 luego de que varios trabajadores resultaran positivos al nuevo coronavirus. El Hospital Camilo Cienfuegos afronta su mayor desafío desde que la COVID-19 irrumpió en Santi Espíritus. En esta institución se adoptan medidas extraordinarias, luego de que varios miembros de su consejo de dirección fueron contactos de casos positivos y a la postre resultaron contagiados.
Se procede de manera inmediata con estas personas que estuvieron en contacto directo con los pacientes positivos, se aislaron en el centro de aislamiento previsto para este tema, se tomaron las muestras y se mantienen en estos momentos en aislamiento esperando resultados de la segunda muestra del PCR. Los que dieron positivos pues ya se encuentran ingresados en el hospital de Villa Clara. Posteriormente se hizo una desinfección mecánica de todos los lugares por donde transitaron estas personas y los casos positivos. El Hospital Camilo Cienfuegos continúa prestando sus principales servicios, incluidos los de cuerpo de guardia y la actividad quirúrgica, pero solo para casos de urgencia y emergencia médica. Aquí solo se ingresa a pacientes con enfermedades agudas que deben permanecer hospitalizados. Asimismo, se mantiene un solo acompañante y no se permite su relevo. Las consultas externas cierran dentro del hospital, pero se mantiene la proyección comunitaria hacia cada uno de los policlínicos del territorio, tanto en el municipio de Santi Espíritu como el resto de la provincia. Nuestros especialistas se mueven hacia los policlínicos. En el principal hospital de Santi Espíritu se refuerzan las medidas higiénico-sanitarias y se reordenó el acceso al centro de manera que no se entrecrucen trabajadores y pacientes. Otra de las medidas adoptadas por el Consejo de Dirección del hospital es la realización de pesquisas activas, tanto en las zonas de acceso del hospital como en las diferentes áreas y departamentos, con la toma de temperatura digital. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santi Espíritus, David Pérez Martín, y la vicepresidenta Teresita Romero evaluaron las medidas adoptadas en el Hospital Camilo Cienfuegos e hicieron un llamado a la responsabilidad individual y colectiva con el fin de evitar nuevos contagios y lograr que esta institución retome su actividad normal en el menor tiempo posible. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde el 1 de octubre en La Habana se aplica un grupo de medidas que flexibilizan el confinamiento impuesto a inicios de septiembre. Nosotros las tenemos, Gisela, algunas de estas medidas vamos a compartirlas. Así es, las nuevas medidas en la capital del país, que siempre tuvo la situación más compleja, Lázaro, de los últimos tiempos, pero que parece, así es el deseo de todos los capitalinos, que va rumbo al control de la epidemia. Se continuará fomentando el teletrabajo y el trabajo a distancia y a su vez se potenciará la recuperación de la producción y los servicios, evaluando siempre, Lázaro, aquellas personas que pueden reincorporarse. A su vez, Gisela, se elimina la prohibición de movilidad de las personas en el horario de la noche, el autorizo de vía libre y las restricciones de auto, motos y medios de transporte y la limitación de trasladarse de un municipio a otro. Pero en todos los casos es obligatorio el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico en lugares públicos y centros de trabajo y el control de la temperatura. Avanzamos con otras de las medidas. Se mantiene la prohibición del transporte interprovincial desde y hacia La Habana, uno de los reclamos fundamentales también de la población capitalina, las medidas de restricción de salida o entrada a la capital, y solo se autorizarán casos especiales. Y la noticia que tiene que ver quizás con la jornada de hoy es que definitivamente La Habana vuelve a tener transportación pública y esto se hace efectivo a partir de hoy, o sea, la información está escrita, por supuesto, a partir de lo que comunicaba el Consejo de Defensa Provincial en días anteriores, pero ya esto es una realidad. Hoy sábado también se retoma la recogida de pasajeros en los vehículos estatales y por supuesto regresa la transportación de los privados, los llamados boteros, muy conocidos acá en la capital del país, porque de hecho todas las licencias fueron restablecidas y también las tarjetas para la habilitación del combustible. La intención, Lázaro, siempre es retomar paulatinamente el ritmo habitual de nuestras vidas. Nunca de la misma manera, estamos en contingencia sanitaria. Fíjese que la próxima medida es retomar justamente su horario habitual, las tiendas, mercados artesanales, industriales y los mercados ideales. En tanto, las ventas incluirán otros productos además de aseo y de alimentos. Vamos a revisar otras informaciones que tienen que ver con estas medidas que se aplican en La Habana desde el pasado 1 de octubre. Se restablecen las actividades comerciales utilizando el 50% de las capacidades, excepto en bares y discotecas. Vamos a resaltar esto, nada de bares, nada de discotecas, pero se aclara que no se permitirán tampoco fiestas públicas. Sin embargo, sí fiestas privadas, las cuales deben garantizar el distanciamiento físico. Un tema siempre polémico. Muy polémico ha sido este último, porque de la responsabilidad individual depende también el control en casa, sobre todo cuando hay un cumpleaños, que es justo celebrar, cómo no, pero con todo el distanciamiento y también con todas las medidas de bioseguridad. Se autorizan las piscinas estatales y
y particulares al 30% de la capacidad y las personas podrán disfrutar de la playa. También polémico, pero volvemos al tema de la responsabilidad. Y el curso escolar se reanudará el 2 de noviembre con vistas a lo cual se garantizará el retorno de los profesores de otras provincias y la preparación de los estudiantes de 12 grado en 4 semanas. Tenemos más de las medidas que aplica La Habana desde el pasado 1 de octubre, vamos a compartirlas. Se mantiene el decreto 14 de 2020 referido a las multas severas, no solo contra quienes incumplan las medidas restrictivas por la COVID-19, sino las regulaciones sanitarias vinculadas a la campaña antivectorial. Los servicios médicos, asimismo, se reanudan en todos los niveles de atención y continuarán los servicios de apoyo a la salud. Vamos a revisar entonces brevemente por dentro qué está sucediendo en La Habana ahora mismo, los eventos de transmisión local que tienen y también, por supuesto, los focos activos. Noten, Gisela, que el número de eventos activos ahora es solo de 3. Esto es una muy buena noticia. En tanto, los focos han disminuido a 88 y se mantienen 189 casos activos de COVID-19. El control ha sido evidente, Lázaro. Llegamos a tener 2 eventos activos en la capital con más de 160 focos. Mire usted en pantalla los municipios que todavía reportan. Es necesario decir, Lázaro, en este punto que en esta semana los 15 municipios reportaron al menos un caso de COVID-19, pero estos son los que mantienen cifras por encima de 10, lo que se considera también un evento de transmisión cuando ya se acumula en un lugar determinado. Lo tiene en pantalla, Centro Habana siempre encabezando esta lista, es el municipio más poblado de Cuba. La Habana del Este con 11 ha reducido también su estadística, 10 de octubre con 15, Cotorro con 10, Boyeros con 13, La Lisa, estos municipios que hace algunas semanas atrás reportaban muchísimos casos, hoy están evidentemente bajo un estricto sistema de control y vigilancia epidemiológica. Nosotros vamos a dar seguimiento a cómo se cumplen estas medidas, pero sobre el tema justamente, Gisela, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, explicó que el país debe avanzar hacia la nueva normalidad con una mayor autoprotección. Es necesario aprender a vivir con la enfermedad, así lo afirmó el jefe de Estado cubano. Que los meses de agosto y septiembre tuvimos más casos que los que tuvimos en la primera etapa de la enfermedad, cuando estuvo el pico. Y sin embargo, en los casos activos nunca llegamos al pico, porque supimos trabajar la enfermedad con un manejo que había más casos, pero también recuperábamos más rápido a los que entraban en la enfermedad. Eso también demuestra, si nosotros no hubiéramos tenido esa preparación, este rebrote hubiera sido con un pico más alto en casos activos que el anterior. Y lo que estamos planteando es, con la capacidad desarrollada, con la potencialidad que hemos tenido, con el éxito que hemos tenido también en el enfrentamiento a la enfermedad, manteniendo un número de medidas con intensidad, que son las que deciden el pesquisaje, la calidad en la atención, el rigor en los centros de trabajo, la vigilancia ante la enfermedad, el trabajo oportuno cuando se detecta un caso y más responsabilidad. Y aquí lo que no se puede evadir es que a todos nos toca asumir esto con responsabilidad y en la misma medida que todos seamos más responsables, como se ha planteado, en lo individual, en lo colectivo, en lo familiar, en lo comunitario y en lo institucional, que es al final el comportamiento con responsabilidad social, nosotros podemos vivir conviviendo con esta enfermedad. Esto es un análisis que se ha hecho sobre la base de todos esos argumentos. Esto es el análisis de la situación y también de las necesidades que tiene la población y el país, la ciudad, la capital, de vivir de otra manera. Nosotros tenemos que ser capaces de regresar a una normalidad de convivencia con la enfermedad, como convivimos con otras enfermedades que hoy nos provocan más muerte que esta. Y la particularidad de esta enfermedad es que su rápida propagación. Trabajemos con responsabilidad y con calidad para evitar que haya transmisión, para evitar que haya propagación. Y en muchas ocasiones creemos que la responsabilidad de controlar los comportamientos inadecuados o que significan riesgos para la propagación de la COVID-19 corresponde solo a las autoridades. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos toca exigir porque nuestras familias y quienes nos rodean cumplan lo establecido. Sobre el tema reflexiona hoy el doctor Manuel Calviño desde casa.
Hace unos días atrás estaba sentado, justamente mirando hacia la esquina, y vi ahí que venía una persona con el nasobuco en modo corbata. En ese momento venían en otra dirección dos personas que tenían el nasobuco en la mano. No lo tenían puesto, lo tenían en la mano. Pero lo interesante es que aquella mira para estos dos y dice, mira para eso, sin el nasobuco puesto, y que no haya un policía aquí para llamarle la atención. Yo, que no tengo bien puesto el nasobuco, que lo tengo puesto en modo corbata, me doy cuenta que aquellos dos no están usando bien el nasobuco porque lo tienen en la mano. Es decir, veo muy claro el error en el otro, no lo veo en mí. Y llamo la atención sobre esto, entre otras cosas, porque esto responde a modos de funcionamiento de nuestra mente, que si nosotros logramos reconocerlos, si nosotros logramos identificarlos, podemos evitarlos y en este sentido evitar consecuencias negativas. Traigo 3 de estos modos que pueden representar peligro para el cumplimiento de las normativas de comportamiento, para la producción de comportamientos inadecuados. El primero yo le llamo el modo de mí para afuera. Aquí tiene en este ejemplo directo del balcón de mi casa 2 expresiones claras. Uno, y qué lástima que no haya ni un policía por aquí para que le llame la atención. Es decir, llamar la atención a una persona, que no quiere decir regañarlo, que quiere decir sencillamente, oye, mira, no tienes el nasobuco bien puesto. Llamar la atención es algo que solo tiene que hacer la policía, yo no. Por lo tanto, si ellos no están cumpliendo con la normativa, yo no tengo nada que ver con eso, es la policía. Y en este sentido es de mí para afuera. De mí para afuera además porque, insisto, esta persona vio muy bien el error en aquellos dos, pero no lo percibe en sí misma, no se da cuenta. Habla como si ella tuviera, ¿no?, el nasobuco bien puesto y está hablando con el nasobuco puesto y está diciendo aquellos dos están cometiendo un error. Yo no me puedo quedar fuera. Yo cuando miro críticamente a la realidad, tengo que mirarme también críticamente a mí. Si yo no lo estoy haciendo bien, siento que tengo bastante menos derecho a llamar la atención, bastante menos, no quiere decir que no lo tenga, llamar la atención a los que tampoco lo están haciendo bien. Segundo modo es el modo similitud. Este es un modo complicado, ¿no? El modo similitud es aquel en el cual nosotros vemos cosas mal hechas en los demás, que de alguna manera son representaciones y formas de actuar nuestras, y las vemos con mucha claridad en los demás. Entonces yo digo, el modo similitud, tiene que ver con que en ocasiones cosas que tienen que ver con nosotros, comportamientos, representaciones, formas de pensar inadecuadas que tienen que ver con nosotros, las ponemos en otras personas y allí las vemos. Y no nos causa ningún problema porque las estamos viendo allí, no las estamos viendo aquí. Y por último, el modo de la lógica cruzada. ¿Qué cosa es la lógica cruzada? Pues más o menos funciona así. Si alguien anda por la calle sin el nasobuco, es un indisciplinado. Si yo ando por la calle sin el nasobuco, no soy indisciplinado. Es que no me di cuenta. Es decir, no aplicar, digamos así, el mismo rasero para evaluar el comportamiento de los otros y el comportamiento nuestro. ¿Ya? ¿Qué quiero? Que tengamos en cuenta que estos modos de funcionamiento en nuestro, digamos así, en nuestro aparato psíquico, en nuestro sistema mental, existen. Y usted me podría decir, ¿qué hago? Revisarnos, mirarnos críticamente, evaluarnos también de vez en cuando nosotros mismos, qué lo estamos haciendo, qué no estamos haciendo bien. Entonces, ver en el otro y ver en nosotros. Pensar en la misma lógica para los otros que para nosotros. Pensar que todos formamos parte de la misma realidad y tenemos los mismos riesgos de hacerlo de una manera inadecuada, cuanto las mismas posibilidades, si queremos y lo hacemos, de hacerlo de una manera adecuada. Y con el llamado de
del profesor Manuel Calviño a poner el punto también desde lo individual en ese control a la epidemia. Ponemos punto final a Cuba por la salud. Un resumen que siempre lleva usted del comportamiento de la COVID-19 en la última semana. La Habana entra en un periodo donde la autorresponsabilidad, Gisela, es la palabra de orden. Hay que aprender a convivir con la enfermedad. Nos toca a cada uno de nosotros a ser más responsables con el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico y también las medidas de higiene. Volveremos el próximo sábado a las 6 de la tarde para contarles todo lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.